De acuerdo con la fase evolutiva del parásito, ellos pueden ser parásitos permanentes cuando son parásitos durante todo su ciclo vital. Quiere decir que viven permanentemente parasitando su hospedador. Puede ser hospedador definitivo u hospedador intermediario. Como por ejemplo, en el caso de la malaria, que el parásito vive o en el mosquito anofelino, que sería su hospedador definitivo, ya que en él se reproduce sexualmente, o en el humano, que sería su hospedador intermediario, en el que se reproduce asexualmente. También pueden ser parásitos temporales cuando son parásitos durante una fase de su ciclo. La otra fase de su ciclo deben vivir en el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos muchos de los helmintos intestinales del hombre que sus adultos son parásitos en el humano, pero sus formas evolutivas o en desarrollo necesitan de un tiempo de vida libre en el medio ambiente. También existe otro caso de parásitos temporales en el que el parásito necesita de su hospedador durante su periodo de desarrollo, mientras que sus adultos viven libremente en el medio ambiente. Este tipo de parásitos recibe el nombre de parásitos protelianos. Un ejemplo de ello es el que se da en las miasis. En la malaria encontramos que la hembra del mosquito Anopheles infectada con el parásito Plasmodium pica al humano para alimentarse de su sangre e inyecta esporozoitos del parásito Plasmodium. Estos esporozoitos viajan por el torrente sanguíneo y llegan al hígado e infectan los hepatocitos. En el hepatocito se multiplican de manera asexual y maduran hasta convertirse en esquizontes. El esquizonte se rompe y se liberan merozoitos. Estos merozoitos viajan al torrente sanguíneo e infectan glóbulos rojos. En los glóbulos rojos se convierten en trofozoitos inmaduros o trofozoitos en anillo. Estos pueden convertirse en trofozoitos maduros y luego en esquizontes, que también se rompen y liberan nuevos merozoitos, o también pueden evolucionar hacia gametocitos, que se diferencian en el Plasmodium falciparum de las otras especies de Plasmodium y que son ingeridos por mosquitos hembra anófeles no infectados. Cuando vuelve a alimentarse de sangre, llegan a su estómago y se reproducen de manera sexual. El gameto masculino o microgameto penetra en el gameto femenino o macrogameto, forman un cigote. Este cigote se convierte en ookineto e invade la pared del intestino del mosquito, donde se convierte en ooquiste. En el ooquiste se forman los esporozoitos, luego se rompe el ooquiste y son liberados los esporozoitos que viajan hasta las glándulas salivales del mosquito, y cuando el mosquito vuelve a alimentarse picando al humano, inyecta los esporozoitos para iniciar nuevamente el ciclo en otro hospedador intermediario. Como vemos, se producen en el humano dos ciclos de multiplicación asexual, una multiplicación fuera del eritrocito que se denomina ciclo exoeritrocítico, una segunda multiplicación asexual que se denomina ciclo eritrocítico. Por lo tanto, el humano constituye, en este caso, y a pesar de ser el hospedador más evolucionado desde el punto de vista zoológico, un hospedador intermediario. Y en el mosquito se produce un ciclo sexual que se denomina ciclo esporogónico, y el mosquito, a pesar de ser menos evolucionado en la escala zoológica, se constituye en el hospedador definitivo. En este ejemplo observamos que durante todo su ciclo el parásito permanece en un hospedador, por lo que es un parásito permanente, y en los dos ejemplos que veremos a continuación, el parásito pasa una parte de su ciclo en el hospedador y otra parte de su ciclo en el medio ambiente, por lo que se les denomina parásitos temporales.
En el caso de las Caris lumbricoides, el parásito pasa su etapa adulta en el hospedador y pasa parte de su etapa de desarrollo en el medio ambiente. El ciclo se inicia cuando la hembra adulta, que habita en el intestino delgado del humano, ovipone y se expulsan con las heces huevos fértiles e infértiles. En el medio ambiente, solo los huevos fértiles, bajo condiciones óptimas de humedad, calor y sombra, se convierten en huevos fecundos y pueden llegar a ser infecciosos luego de pasar por sucesivas etapas en las que se forma una larva inicialmente de estadio 1 o L1, que luego de algunas mudas se convierte en larva en estadio 3 o L3 y es ingerida por el hospedador definitivo, el humano, con alimentos y agua contaminada. En el intestino delgado, los huevos eclosionan y las larvas penetran la pared del intestino a través de la circulación, llegan a los pulmones y por el árbol bronquial llegan hasta la faringe, donde son deglutidas, llegan al intestino, se convierten en adultas, copulan y las hembras oviponen para repetir el ciclo en el medio ambiente y en un nuevo hospedador definitivo. En el caso de las moscas que causan la miasis, el parásito pasa su etapa adulta en el medio ambiente y pasa parte de su etapa de desarrollo en el hospedador. Las moscas de Dermatobia hominis son moscas de vida libre. Los adultos capturan artrópodos que se alimentan de sangre, como por ejemplo los mosquitos, y ponen huevos adheridos a los cuerpos de estos usando una sustancia similar a un pegamento. En estos huevos se desarrollan las larvas y cuando estos huevos eclosionan, las larvas siguen adheridas al cuerpo del vector, esperando el momento en que el vector se alimente de sangre de algún mamífero o de alguna ave. Y en ese momento se desprenden las larvas del cuerpo del vector y penetran en la piel del hospedador mamífero o aviar. Forman una cavidad en la piel de este hospedador y se alimentan, saliendo a respirar a través de un agujero cada cierto tiempo. Estas larvas al madurar caen al suelo y se convierten en pupas. Después de un tiempo de estas pupas emergen adultos que se aparean y repiten el ciclo. Otros géneros, como la Cochleomia, Cuterebra y Wolfartia, tienen ciclos de vida más directos. Las moscas ponen sus huevos directamente en la piel del hospedador sin utilizar un vector. La mayoría de los parásitos que estudiaremos, tanto permanentes como temporales, son parásitos obligatorios. Quiere decir que en algún momento de su ciclo o en todo el ciclo tienen que vivir en un hospedador. Sin embargo, existen algunos parásitos que no necesitan obligatoriamente vivir en un hospedador para sobrevivir. Estos son parásitos facultativos, como el caso del Strongyloides stercoralis. El ciclo de vida del Strongyloides stercoralis es un ciclo de vida complejo. Alterna entre un ciclo de vida libre y un ciclo de vida parasitario. En el ciclo de vida libre, larvas rhabditiformes son eliminadas por las heces del hospedador definitivo infectado, el humano o el perro. En el medio se convierten en machos y hembras adultos de vida libre que se aparean y producen huevos, de los que salen larvas rhabditiformes que crecen, se convierten en adultos y repiten el ciclo. Estas larvas también pueden convertirse, dependiendo de las condiciones del medio, en larvas infecciosas filariformes o en estadio L3 que pueden iniciar el ciclo de vida parasitario penetrando por la piel del hospedador humano. Cuando éste entra en contacto con el suelo infectado, viajan a través del torrente sanguíneo y los linfáticos hasta los pulmones, luego ascienden por el árbol bronquial hasta la boca, pueden ser tosidas y tragadas, pasan al intestino o
Pueden seguir también rutas alternativas a través de las vísceras abdominales o el tejido conectivo para llegar al intestino. Una vez en el intestino delgado, mudan y se convierten en hembras adultas, no se encuentran machos parasitarios. Estas hembras adultas viven incrustadas en la submucosa del intestino delgado y por medio de partenogénesis o desarrollo embrionario sin fecundación de parte del macho, se producen huevos que forman larvas rhabditiformes que salen con las heces al ciclo de vida libre o que pueden convertirse en larvas filariformes en el intestino, atravesar la mucosa intestinal o penetrar por la piel de la región perianal y generar autoinfección, llegar a los pulmones, a la faringe y luego al intestino o diseminarse por todo el cuerpo.